Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a los festejos del Programa Nacional Salas de Lectura por sus 25 años. Nos encontramos esta tarde reunidos para continuar con los conversatorios. En este caso, tenemos presentes a mediadores de Colima, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas en el conversatorio Cultura de Paz. Sus nombres son Virginia, Gadiel, Mariel, Mayra. Muy bien, sean bienvenidos todos ustedes. No me gustaría extenderme mucho platicando de sus experiencias, sino más bien cederles la palabra para que ustedes nos cuenten un poco de todo lo que ha sido esta ardua labor en el tema de fomento a la lectura, recordando también que, bueno, el tema de la cultura de paz es un asunto trascendental para este país, un tema importante que no debemos de dejar pasar de largo, ¿no? Ha sido también uno de los temas más recurrentes durante las jornadas que se llevaron a cabo en el año 2019 en la mayor parte del país, como uno de los reclamos o uno de los temas que los mediadores de lectura se han encontrado más en los espacios en los cuales han hecho mediación, ¿no? Y fomento a la lectura. En este caso, estaría cediéndole la voz en cada uno de los puntos o de las palabras o de las preguntas detonantes y marcando el orden de participación. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces iniciamos en este momento con Roxana Mariel Espinosa Morentín. Ella es mediadora de fomento a lectura en el estado de Colima, para que nos platique un poco sobre cómo ha sido su experiencia, su labor como mediadora y todo lo que ha tenido que enfrentar, ¿no?, en este proceso. Adelante, Mariel. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Programa Nacional Salas de Lectura por esta invitación para compartir, pues, con compañeros de camino en esta labor de la mediación de la lectura, del fomento y sobre todo del acompañamiento al otro. Les cuento que yo inicié en el fomento a la lectura en mi último año de estudios como licenciada en Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Colima. Dado que mi tesis estuvo enfocada precisamente a abordar un círculo de lectura desde la investigación acción participativa. En ese momento en el instituto no había como tal un grupo destinado a compartir la lectura y la escritura de manera recreativa, sino que eran esfuerzos aislados desde las asignaturas o en algunos festivales y demás. Entonces, por ahí del año de 2014, pues preparé esta tesis y el círculo de lectura, que en ese momento se llamó Metamorfosis, bueno, pues contó con una gran respuesta. Hubo muchos participantes, estudiantes de preparatoria y licenciatura de la escuela normal donde yo trabajo, que es el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. Entonces, bueno, continué gracias al respaldo de la escuela y también de la Secretaría de Cultura, que nos prestaban un espacio ahí precisamente, un centro de cultura escrita cercano al plantel, para poderme reunir con los muchachos y muchachas. Y bueno, pues la idea era que la vivencia fuera espontánea al salir de las aulas y estar en un espacio diferente, un espacio como es un centro de cultura escrita diseñado para un encuentro con los libros más íntimo, más lúdico también. Pues bueno, los jóvenes se sintieron también con esa libertad de poder ser recibidos, de poder compartir sus escritos, sus experiencias lectoras, de poder acrecentar. Pues ha sido un camino muy bonito para mí. He tenido la fortuna de acompañar procesos lectores y sobre todo de ver cómo se tejen estos vínculos que pues quedan para la historia de cada participante. Son estudiantes que de pronto no se encuentran normalmente en su diario vivir en las aulas y que en ese momento, en esa sesión semanal, bueno, pues comparten y a veces son hasta más temas más íntimos, ¿no?, de lo que pueden compartir con sus amigos cotidianos. Entonces, para mí es muy, muy bonito, ha sido muy bonito ser testigo de esos vínculos que, como sabemos, también en las salas de lectura, que luego este círculo se convirtió en sala de lectura del Arcón Literario y para llevar el esquema de salas de lectura, pero que finalmente la esencia fue la misma y sabemos que ahí pues hay un encuentro
pues de corazón a corazón, ¿no? De mentes, de corazones, de espíritu, y se va construyendo esta otra historia, esta otra narrativa de nuestras vidas y también de la vida comunitaria. Entonces, pues bueno, he sido partícipe de esta experiencia que ha sido transformadora, expansiva y, por qué no decirlo, también ha sido sanadora. Pienso yo que la presencia y la voz, cuando se comparten en un grupo, pueden llegar a trascender los límites del contexto. Y en este sentido, yo he visto mucho crecimiento en las personas que han estado ahí participando en la sala de lectura y que se llevan esa experiencia a los lugares a donde van, ¿no? A veces no solo se trata de una actividad para acreditar alguna materia o algún puntaje. En este caso, es una actividad que se hace porque se desea, ¿no? Porque nos gusta la letra, porque nos mueve el libro y sobre todo porque nos mueve el otro. Bueno, a mí me mueve el contacto con el otro. Entonces pienso que este camino para mí ha sido eso, de relación a través de los libros y de construcción a través de la palabra. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Mariel. Espera, algo que se me pasó comentar y bien importante es que también me ha llevado, el trabajo individual como mediadora me ha llevado también al trabajo ya grupal. En este momento yo facilito pues la coordinación de un grupo de docentes que nos dedicamos al fomento de la lectura en el instituto y que, por cierto, bueno, aprovechando hacer un comercial, que vamos a tener una jornada literaria virtual llamada Lectura, Escritura y Resiliencia, precisamente en el mes de noviembre. Y aunque es dirigida a la comunidad del ICENCO, bueno, pues la idea es que se puedan compartir los videos de los eventos que vamos a estar presentando. Entonces, pues es eso precisamente, ¿no? Algo que empezó como un proyecto individual, pues se ha venido expandiendo, insisto, gracias al apoyo, el respaldo de las instituciones, en este caso de mi escuela normal y de la Secretaría de Cultura, y pues es eso. Gracias. Gracias, Mariel. Cedemos la palabra a Vicky. Ella nos acompaña del estado de Guanajuato para que nos cuente un poco sobre su experiencia. Vicky, adelante. Sí, muchas gracias, Claudia. Pues un saludo para todos los mediadores de Guanajuato antes de dar inicio y sobre todo aquellas personas que me llevaron a mí a salas de lectura. Y pues yo preparé algo por aquí para comentárselos, ¿verdad? Zarpé en el viaje con Nautilus, que es el nombre de mi sala de lectura, en el mes de mayo de 2002. Durante este recorrido hemos tocado diversos puertos, como el Centro de Integración Juvenil, Parque Xochipilli, algunos grupos deportivos, grupos de docentes, de padres de familia, entre otros puntos. Gracias a este hermoso programa nos invitaron a participar en un espacio radiofónico de corte infantil familiar, donde además de permitirme dar difusión a la sala de lectura, compartíamos lecturas dramatizadas con temáticas centradas en temas de sana convivencia, fraternidad, cuidado del medio ambiente, entre otros, con el objetivo de motivar la reflexión al interior de las familias y fomentar así la visión de un mundo mejor, armónico y saludable. Gracias muy afortunadamente a la mar y a los vientos, encallamos en Radio Tecnológico de Celaya a partir de abril del 2004, desde donde la sala de lectura comenzó a vincularse con otros sectores de la población e incluso de otros municipios colindantes de Celaya. Así, los colaboradores y chicos que llegaban a hacer las faenas en nuestro navío, Servicio Social, pronto se vieron envueltos en lecturas y textos que permitieron y han permitido desarrollar contenidos lúdicos, atractivos y sobre todo con un sentido alto de promoción de la lectura, enfocado primordialmente a la reflexión, la autocrítica, la conciencia del ser con mayúscula y la humanidad. Cabe señalar que hace algunos años, cerca de una década aproximadamente, descubrimos que los textos fueron cambiando de forma y de formato. Comenzamos así a llevar a cabo pequeños talleres con adultos, maestros principalmente, a partir de algunas propuestas audiovisuales, y en ello nos hemos enfocado los últimos trayectos de nuestro viaje, favoreciendo un sentido crítico hacia los textos y los contenidos digitales. Así la lectura se ha vuelto el timón que ha guiado relaciones de diversa índole, que nos han motivado y dirigido a establecer rutas que nos encaminan en la búsqueda
de ese tesoro tan valioso que todos los seres humanos deseamos en nuestro yo, la paz. Cabe señalar que durante esta trayectoria he tenido algunos vaivenes y paros ocasionales para el mantenimiento de mi navío, siempre en la búsqueda por encontrar formas y razones diversas para mantenernos a salvo. Dicho sea de paso, otros compañeros de sala de nuestro querido estado de Guanajuato han tomado bajo sus propios medios y motivos caminos paralelos y alternos que nos han fortalecido, nutrido e inspirado, que no quiero omitir alguno, por ello me reservaré los nombres, pero desde aquí les envío mi reconocimiento hasta los municipios de Apaso el Alto, Jichú, Dolores Hidalgo, Salamanca, León, Moroleón, Uriangato, Acámbaro, San Miguel de Allende, San José Iturbide y por supuesto mi dulce Celaya. Gracias a todos ellos, su entusiasmo y su fortaleza, hemos logrado salir adelante, así gracias a la tutela del Instituto Estatal de la Cultura. Y después de este largo recorrido ya de algún tiempo, se han derivado experiencias sumamente enriquecedoras y que no se equipararán jamás con ninguna otra. Y también quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que, pues, muchos de los compañeros gratamente a partir de sala de lectura pues han logrado proyecciones maravillosas. Tenemos compañeros que son escritores, que ya han publicado sus propios libros, poetas, tenemos compañeros editores también, y pues una gran mayoría de nosotros también nos dedicamos al fomento de la lectura a través de la animación y la narración oral, que pues digamos, Salas de Lectura ha abierto un panorama impresionante acá en el estado de Guanajuato, y ha sido un trabajo incesante, cansado en algunos trayectos, como lo mencioné en mi relato, pero siempre con la voluntad y el espíritu pues de estar cerca de la gente. Esa sería mi experiencia. Muchísimas gracias, Vicky. En este caso, cederemos el uso de la voz a Mayra. Ella nos acompaña desde el estado de Zacatecas para que nos cuente un poco sobre su experiencia. Adelante, Mayra. Gracias, buenas tardes. Sí, pues ya yo tengo 8 años ya con mi sala de lectura, que se llama Ojos con Alas, y yo les voy a platicar un poco cómo yo inicié en este mundo maravilloso que fue por incidente, la verdad. Estaban por parte de tuvimos invitación por parte de Casa de Cultura de aquí de Zacatecas, pero lo hicieron directamente a donde yo trabajo. Que es al Cerezo Varonil. En este caso yo estaba en Tlaltenango, Zacatecas, en una cárcel distrital. Entonces reúnen a grupos de todas las cárceles para que hagan un grupo grande para tener dentro de las cárceles. Entonces me mandan a mí, les digo que fue por incidente porque pues yo donde estaba no había mucho personal al que mandar, entonces dijeron pues vamos a mandar a Mayra, ¿no? En este caso yo decía, bueno, a mí me gusta mucho leer, vamos a ver qué pasa y a ver qué sale de esto, ¿verdad? Entonces, fueron aproximadamente 20 compañeros que fueron de cárceles distritales y la que está ahorita el Cerezo Varonil aquí, Fresnillo, el Cerezo Femenil también. Y empezamos un grupo muy nutrido, pues fueron bastantes los que fuimos, y quiero comentarles que yo fui la única que quedó, lamentablemente y tristemente, porque al irme metiendo en este mundo tan maravilloso y del cual me tocó ser parte, me fui emocionando más, pues cómo olvidar cuando me llegó el acervo por primera vez, y que yo lo pude compartir con las personas privadas de su libertad. Al principio fue un poco difícil porque adaptarme yo a ellos y que ellos se adaptaran a mí, pues sí fue muy difícil. Ellos tienen otras formas, otras costumbres, otra cultura totalmente diferente, ¿no? Terminé todo el diplomado, les digo que me quedé yo, empecé y muy maravilloso, fue muy bonito. Les preparé algo escrito y lo voy a leer así. ¿Cómo olvidar ese día en el que recibía un oficio por parte de la Dirección de Prevención, de donde yo provengo, era mi trabajo, en el que tendría que acudir a un programa llamado Salas de Lectura, internarse en ese bello quehacer de fomentar la lectura, pero era diferente, ya que mi universo de mediación sería un establecimiento penitenciario. Pues sí, fomentar la lectura con las personas privadas de la libertad.
Al principio fue difícil inculcar la lectura en este espacio, muy complicado. 8 años ya han pasado. Y cómo olvidar el primer acervo, la emoción que sentí al ver el primer libro destinado a la sala de lectura a mi cargo. Llevar desde un libro sencillo de leer y comprender hasta literatura clásica. Darle la oportunidad a las personas privadas de la libertad y a sus familias de cultivarse, ya que el interés por parte de los menores fue el mayor. Ver cómo niños tomaban sus libros y descubrían un hermoso mundo lleno de imaginación, como las personas privadas de la libertad se transportaban en aquellos renglones a lugares, paisajes, amores y desamores que un libro puede darnos, cómo volaban sin tener alas, cómo salían de ese lugar tétrico como es la cárcel a lugares místicos, mágicos, como el léxico se transformaba, cómo se enriquecía su vocabulario y sobre todo cómo escapaba de su gris realidad y la coloreaban con las pinceladas de la lectura, como volar sin alas. Y en este caso, pues yo así, por eso le puse ese nombre a mi sala, Ojos con Alas, porque yo veía en ellos cómo al tomar el libro ellos se transportaban. Sí fue difícil, muy difícil al principio porque me mandaban, por decir, personas privadas de la libertad castigadas o a fuerza o porque tenían que cumplir, ellos, para bajar su sentencia, ellos les ponen, como tareas y una de esas, pues me incluía a mí en la sala de lectura, porque aparte también soy oficial, soy policía penitenciario. Entonces, sí tuve muchos problemillas para empezar, mis directores decían que yo como mujer no podía entrar con ellos, y yo luché mucho para estar en ese lugar, y es muy maravilloso. Aparte recibí todo el apoyo de Casa de Cultura, me apoyaron muchísimo, siempre estuvieron conmigo echándome la mano porque había veces que yo ya no quería seguir, porque tenía muchos problemas con eso de que si era mujer no podía entrar con ellos, pero después fui descubriendo que no fue así y presenté resultados que la gente ni se imagina, que una persona privada de su libertad me pidiera un libro como al momento de salir libre para llevarlo consigo como trofeo, es algo que a mí me deja totalmente satisfecha y muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Finalmente, en esta ronda cederemos el uso de la voz a Gadiel. Él nos acompaña desde el estado de Jalisco para que nos comente un poco sobre su experiencia. Adelante, Gadiel. Hola, ¿qué tal a todas? Son 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura, quien desde aquí agradezco esta oportunidad. Son 25 años y creo que mirando atrás es todo un ejercicio que, escuchando tal vez a mis compañeras hablan de esta experiencia que tiene que ver, me encantó lo que dijo María, transformadora, expansiva, sanadora, cómo este camino nos lleva acá. Entonces creo que estamos de celebración. Pocas veces se puede decir que un programa que viene desde el gobierno y que tiene en el ciudadano o ciudadana ¿no? que construye este programa de voluntarios, que es lo más importante, ¿no? Son personas voluntarias que están transformando también desde estos lugares muy distintos, ¿no? Desde la educación formal, como es aquí, como desde la parte de las ondas radiofónicas, también el tema formal o no formal, o inclusive sitios que tienen que ver con la integración, ¿no? Nos convoca a nosotras a hablar de cultura de paz. Qué mejor ejemplo de 25 años detrás teniendo esta cultura de paz. Yo comencé en el programa aquí en las salas de lectura Jalisco, que también es uno de los estados que más mediadoras trae también o aglutina, y esto es la importancia también, no creo que personas que no nos conocíamos de distintas experiencias, edades, proveniencias, ¿no? Creo que esa riqueza hace que nos juntemos bajo un pretexto que es la lectura. Eh, Creo que cuando trato de hablar de la experiencia lectora, para mí la lectura fue un motivante de cambio desde que fui pequeña con los cómics y luego fui creciendo, etcétera. Y las bibliotecas para mí fue como el inicio de este mundo enorme, o sea, de no ser como de un gran lector, ¿no? O ser un buen estudiante, que también eso luego lo podemos hablar, ¿no? Yo pertenezco a
pequeño sector que no éramos buenos estudiantes y que al contrario, no éramos como los recluidos, los que no estaban los excluidos, ¿no? En esa parte. Y la lectura vino a darme como cierto sentido. Conocí el Programa Nacional de Salas de Lectura Jalisco para libros, ¿no? Este pequeño lugar donde, recuerdo, comencé en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y ahí empezamos como a trabajar como una institución pública que puede también empezar a permearse, ¿no? Con el contenido de los libros, cómo empezar a cambiar. Y eso fue lo importante. Luego fue ya una sala de lectura como tal. Había tenido experiencias previas. Yo viví algún tiempo en Madrid, en contextos también, digamos, de exclusión, donde también empezamos a hacer títeres, etcétera. Y luego también tuve un programa en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Con círculos de lectura en preparatorias. Ahí es cuando descubrí ese poder transformador, ¿no? Si la lectura me había transformado a mí, si la lectura me había acompañado en este proceso que era de construcción mía, que me encantó eso que dices, esa construcción individual, lo que decía Mariel, perdón, era como esta parte, si a mí me construye, ¿cómo puedo ayudar a construir, ¿no? En los jóvenes también, que inclusive un poco me resuena también un poco lo que decía Mayra, ¿no? Estos chavos que tenían que ir obligados conmigo, me acuerdo en las preparatorias tenían que ir obligados conmigo a ese programa. ¿Cómo hacer que esa obligatoriedad se vuelva una cosa de voluntariedad, de disfrute, ¿no? De poder compartir? Y creo que lo importante que señalamos aquí era la misma sala de lectura, esta capacitación tan buena que recibimos y la importancia de que puedas seguir, ¿no? Podamos mantener esa capacitación, porque es otra parte importante del Programa Nacional de Salas de Lectura, es no solamente el individuo como tal, ¿no? Esta persona que está ahí, esa mediadora, sino también la capacitación que nos dan, que nos ha permitido llegar hasta donde estamos y nos va a seguir permitiendo crecer, ¿no? Como lo decía muy bien Vicky, narradoras orales, escritoras, y la otra, el acervo de libros, ¿no? Que el acervo es esta herramienta que nos acerca, ¿no? Hacia el lector, hacia la lectora. Entonces, básicamente, en esta formación es como cuando uno descubre que una de las principales bondades de las salas de lectura es la amabilidad, la cortesía, la integración. Entonces, básicamente ahí me permitió, ¿no? A través de las salas de lectura, estar en contextos difíciles, en contextos de gente excluida, y desde ahí también pensar cómo vamos a trabajar en estos sectores, en esta labor que, como digo, nos aglutina un montón. Estamos contentas de estar aquí, acompañando curiosamente a gente de Colima, de Zacatecas, de Guanajuato y Jalisco, que también a veces ocupamos, según el índice de paz global, que se miden a veces también, ¿no? Lo podemos ver en una página de la importancia de esto. Estamos entre los 12 estados con mayor violencia dentro de México, ¿no? Y tú lo mencionabas, ¿no? El año pasado se le dio un vuelco de giro a hablar de la violencia porque trabajamos en contextos de violencia. Entonces, básicamente tenemos, si alguien quiere checar, es visionofhumanity.org, donde podemos ver este índice de paz global que tiene que ver más o menos con estos índices. Lamentablemente medimos la violencia, no medimos la paz, porque creo que eso sería distinto. Y hoy estamos convocadas para hablar de la lectura y hablar de la paz, y hablar de 25 años, y recordar que la paz es un camino, es un proceso largo, y creo que el Programa Nacional de Salas de Lectura, aquí donde estamos todas nosotras, tiene 25 años de experiencia en construir la paz. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Gadiel. Un poquito retomando lo que comentaba Gadiel y lo que nos convoca hoy en este día para hablar sobre el tema de cultura de paz, pues es precisamente esto, ¿no? Identificar y potenciar lo que el programa ha hecho durante 25 años para transformar vidas, ¿no? Sobre esto también, dándole seguimiento, ahora les preguntaré un poco qué ha significado para ustedes realizar fomento a lectura, realizar mediación en contextos adversos, ¿no? ¿Cómo les ha impactado, cómo los ha transformado? En este caso, doy el uso de la voz a Gadiel, de nuevo, para que nos comente un poco sobre este tema. Adelante, Gadiel.
Perfecto. Podemos remitirnos a la literatura. Bueno, yo soy ecuatoriano, o sea, esa riqueza que tiene, y estoy en un programa de México. Entonces, la cuestión es que hay un libro que se llama El País de Manuelito, de Ramón López Velarde, que dice la historia es de un niño indígena, para acotar esta parte, que se queda huérfano. O sea, vemos la violencia estructural en el libro, un libro escrito en el año 83. Y en ese libro hay una historia que dice La ciudad de la hermosa locura. Y supone que la ciudad de la hermosa locura tiene que ver con la construcción de una ciudad donde los niñas son los que gobiernan y los adultos obedecemos. Eso de ya por sí es importantísimo pensar. Y una de las cosas que decía es que allá, en esa ciudad de las hermosas locuras, la gente tenía que decir cómo estaba al comenzar el día, los maestras, la gente, las servidoras públicas, cada una de las personas. Y creo que de ahí podemos partir. Este contexto de cómo hacer mediación en contexto de violencia tiene que ver de cómo estamos nosotras. Comenzar el día así, comenzar el día ante unas personas con las que vamos haciendo vínculos, tiene que ver con cómo estamos nosotras, ¿no? Mostrarnos como mediadoras, que tenemos a veces nuestros propios conflictos, y estos propios conflictos nos llevan a veces a que nuestras emociones están ahí presentes, ¿no? Entonces no siempre podemos estar con ese optimismo, sino que a veces también podemos estar sumidas en contextos nosotras mismas de depresión, en contextos de tristeza, y creo que esa es una cosa riquísima. El cómo hacer el contexto tiene que ver cómo estoy conmigo misma, ¿no? Y en ese aprendizaje, en ese poder ser vulnerable, creo que es el mejor lugar y espacio que podemos crear en nuestros contextos, porque estas personas no dejemos de olvidar que son vulnerables. Estamos en un contexto de una pandemia y nos damos cuenta que la desigualdad nos ha mostrado qué tan desigual son nuestras sociedades, no solamente en el caso de México, en el caso de todos los países, los europeos, ¿no? De los asiáticos, todos tienen esta cuestión. La pandemia nos ha podido mostrar que tenemos una violencia estructural. Y mientras sigue existiendo violencia, la paz, que es este camino, ¿no? Que lo decía Gandhi, tendríamos que seguir pensando que en estos contextos tendríamos que pensar en cómo estamos nosotras, y luego cómo nos mostramos también como personas vulnerables. Les comentaba tal vez un poquito antes cuando reuníamos, que me siento muy contenta de estar acompañada de 3 compañeras más. Pues básicamente el programa, como pasa en México, está conformado sobre todo por mujeres, ¿no? Y ellas son básicamente las que dan también fuerza a esta, pero tienen todo un trabajo detrás, porque muchas son policías, son maestras, son estudiantes, algunas son madres, entonces tienen toda esta carga de trabajo, mientras que los hombres a veces solamente somos profesionistas y aparte voluntarias del programa. Entonces básicamente ahí tendríamos que ver que tenemos como esta capacidad desde aquí, decir, ¿cómo puedo hacer que en estos contextos yo pueda mostrarme, uno, vulnerable, como hombre inclusive, y a partir de ahí también cómo empezar a trabajar en otras cuestiones que tienen que ver como la equidad, como la justicia, como esta desigualdad. Los libros nos permiten formar personas críticas. Entonces yo digo que la mejor manera de hacer mediación es pensar que tenemos la posibilidad de con estos libros a poco ser transformadores de realidades. Entonces, básicamente, creo que en lo mejor, como compañeras y compañeros que me escuchan, creo que es trabajar desde ahí, trabajar desde cómo estamos nosotras, cómo cada día tenemos que revisarnos, y también decirles al resto de invitadas a nuestra sala de lectura cómo están ellas, cómo vienen, ¿no? Y empezar por lo importante, ese diálogo, ¿no? Que es lo que me gusta y que lo hablaron algunas de mis compañeras en el anterior punto. Pues eso sería lo que te puedo decir. Creo que desde ese punto es donde podemos empezar a trabajar en cualquier contexto. Muchas gracias, Gadiel. Mayra, adelante para que nos comentes tu opinión sobre el tema. Pues bueno, la violencia siempre es latente en un centro de reinserción, pero aún así las personas privadas de su libertad siempre han cuidado de los oficiales que participamos en las actividades, y en algunas ocasiones
no nos han permitido la entrada, pues ya que corremos el riesgo adentro, ¿verdad? Y de verdad se los agradezco porque el silencio pues es lo más fácil, pero ellos demuestran de alguna manera el agrado pues a mi persona y a los oficiales que así me acompañan. Es ahí donde nuevamente se ven frutos, los frutos cosechados, ¿no? Por parte de la sala. Y por el espacio que se les brinda. Ellos lo cuidan mucho, les gusta mucho y como les comentaban anteriormente, yo sí he visto cambios bien grandes porque yo trabajo directamente pues con gente así, violenta, que de entrada, como también les comentaba, me los mandaban castigados y después se transformó todo, ya no era así, incluso ellos me buscaban, entonces esa aparente violencia que ellos traían, la descargaban a leer, porque incluso tenía, personas privadas de su libertad que ni siquiera sabían leer. Entonces, yo me apoyé mucho, de los maestros de ahí y juntos, sacamos esto y sí, es bien difícil porque yo estoy ahí dentro con personas, que son así, violentas, pero poco a poco se fue cambiando y sí, como dice el compañero, a veces llegaba así con problemas míos, y decir, ay no, tener que lidiar, pero entrando ahí, ya, se bajaba todo, entraba yo en una nueva realidad, venían cosas diferentes y empezábamos, ¿no? A adentrarnos, dejando de lado. Y a veces me ponía yo les preguntaba a ellos, platíquenme cómo era su mundo afuera, conocían de libros, conocían de esto, no, casi, la mayoría casi no. Y vamos a ver que muchos de las personas privadas de su libertad, pues tienen una inteligencia pues bastante amplia, ¿verdad? Entonces, fue buscarle la manera, y pues ir metiéndome poco a poco y ya estando ahí, pues ya, hicimos muchas cosas muy, muy bonitas en conjunto, con varios centros, como el femenil también, como el centro femenil, hice, por ejemplo, les voy a comentar de una práctica que yo hice y que me resultó muy buena. Yo le llamé el carteo, donde ellos, eran algún autor. Ellos leían un libro, y ellas por su parte también leían otro. Entonces, el personaje del libro que ellas leían le escribía al personaje que ellos leían. Eso me resultó súper, súper bueno. O sea, fue una terapia muy bonita que yo tuve, y yo quisiera, o sea, no sé, que se hicieran así en todos los lugares. Ellos me hablaban también después que querían, hacer cosas más y van bajando. Ya la persona que yo tenía, esa que entraba como a la sala de, chale maestra, porque hasta me hablaban de maestra y así, ya iba cambiando, o sea, hasta su léxico cambió y todo esto pues gracias al fomento a la lectura. Entonces pues es lo que les puedo hablar más o menos yo en mi experiencia en ese tenor. Muchísimas gracias, Mayra, perdón. Vicky, adelante, ¿nos puedes comentar un poco, por favor? Sí, claro, pues es un agrado escuchar que tenemos muchos puntos de convergencia, ¿no? Aparentemente pensamos, bueno, con todo el respeto y mi admiración para Mayra y por supuesto para toda la gente que la rodea, porque yo estoy convencida de que esas personas están ahí, pero circunstancialmente, ¿no? Y todos tenemos una segunda oportunidad. Y esto lo estás logrando tú a través de la lectura, por supuesto. Pero ¿cuántas personas habrá que están recluidas en su propio ser? Es una reflexión y a continuación comparto lo que puedo comentarles al respecto. Llevar la lectura a las zonas vulnerables o de alto rezago pudiera ser más difícil de lo que parece. Pero cuando vives esa hermosa experiencia te das cuenta que todos somos uno, que la lectura, los libros y el arte en general nos unen y nos permiten igualarnos en circunstancias. Pues en general las personas buscamos una escucha, un reflejo, un otro que me permita ser y estar, pero esta labor requiere de mucho optimismo, valentía, paciencia y serenidad, primordialmente para con uno mismo, como ya lo decía Gadiel.
Estoy convencida que en esta vida en general hay un adagio que también aplica a la lectura y los libros. Nadie puede dar lo que no tiene. Así, antes de llegar a dichos lugares es necesario hacer un ejercicio de introspección y checar cuáles son nuestros propios conceptos y desde qué paradigma estamos planteando los términos violencia y paz. En una sociedad diversa, divergente y plural es complejo ver estos conceptos desde el ángulo del otro, máxime cuando el yo pertenece a un grupo social distinto, cultural o geográficamente hablando. De tal suerte que al llevar a cabo la promoción de la lectura en dichos lugares rodeados de circunstancias adversas, los mediadores establecemos un ejercicio dialéctico que se construye y deconstruye a sí mismo en un devenir intentando acercarse, si bien no lograr la paz absoluta, sí apostar y arriesgarse por establecer mecanismos de convivencia que fomentan el respeto, la pluralidad, la empatía hacia todos y a todo lo que nos rodea. Todo esto sería el punto de partida. ¿Quién soy? ¿Qué elementos y herramientas de mi persona me permitirán establecer estrategias para fomentar la lectura? Como decía Gadiel, a partir de yo, mi interior. Es desde ahí a donde tú reconoces que compartir tu tiempo y espacio a través de la palabra escrita u oral vale la pena. Y esto se vuelve una necesidad, se vuelve un vicio, de hecho. Es adictiva esta necesidad. Esta necesidad de estar con el otro, por saber de él, por reconocerte y reconocernos como una misma entidad, como una misma esencia. Descubres que las fronteras políticas y las barreras sociales son justificantes que no tienen sentido, sino que es uno mismo quien pudiera llegar a creérselo. Así es como se trabaja en las zonas vulnerables de violencia o con rezago, sentándote en el piso para jugar con los niños, mojándote una tarde de lluvia debajo de un árbol a unas sabiendas que eso no servirá de nada, y llegar a los lugares donde te invitan a que les cuentes historias, o que les prestes libros sabiendo que la tarde se volverá noche y que a pesar del cansancio, el hambre o los kilómetros que aún te quedan por recorrer, valen la pena. Hace algunas semanas, mi madre, que le mando un saludo por cierto, me preguntó, ¿cuántos años más piensas dedicarte a esto? Yo me le quedé mirando, respiré y le respondí, hasta que me corran, madre, hasta que me corran. Este viaje de mi Nautilus ha sido y será lo único que me lleve de este mundo. Si bien es cierto, habrá tormentas y muchas diligencias por sortear, pero vale la pena saber que cada noche antes de irte a dormir, hiciste algo como ciudadano de este mundo, para que los que te conocen y han compartido contigo el pan de la palabra, tendrán una noche placentera después de haber compartido el aquí y el ahora. Vale la pena saber que al menos en un año has sembrado en una persona el razonamiento crítico, la duda, la curiosidad por conocer y por leer. Leer y leer hasta encontrar las respuestas. Aquí cité una alumna que hace algunas semanas me hizo saber este sentir. Y pues creo que estos son mis puntos de coincidencia con los compañeros, pero indudablemente tenemos que partir del yo y el entender que en estas épocas, como ya dijo Gadiel, no solamente de pandemias, en estas épocas de sociedades del conocimiento, de tecnología, de manejo de la información, en verdad somos una sola persona en una macroestructura. Y vuelvo a enfatizar esto, de nosotros depende creer que la palabra nos libera o nos encierra. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Vicky. Mariel, ¿podrías comentarnos? Adelante. Claro que sí. Bueno, pues yo les cuento que en mi trabajo como mediadora he conocido situaciones de jóvenes que están enfrentando algunas dificultades, algunos escenarios desfavorables en esta formación como docentes o en el caso de quienes estudian preparatoria, pues durante esa etapa de sus estudios. Por ejemplo, hogares que son indiferentes, ¿no? O que son demasiado exigentes, estudiantes que por alguna razón tienen que trabajar y sostener a los suyos, no solo en lo económico, sino también en la parte emocional,
y que obviamente eso los aleja un poquito de su propio sentir, ¿no? Para cuidar al otro. Improntas del machismo y de la violencia de pareja y dificultades en la comunicación y en la gestión de emociones, que eso viene a impactar en la forma en que ellos se relacionan consigo y con los demás. Entonces, bueno, para mí ha sido un privilegio, les comentaba, el que a través de las sesiones de la lectura y la escritura que hacemos semanalmente, ellos puedan comentar esos temas tan íntimos, tan de pronto difíciles de manejar, y que al sentirse escuchados, escuchadas y hacer eco ese sentimiento, pueda haber también resonancia, ¿no? Y pueda haber empatía, y esto pues sin duda es una manera de que crezca la resiliencia, de que se fortalezca, y que sobre todo para mí lo más valioso es que a través de poner sobre la mesa esto que a mí me pasa y que no puedo manejar, pueda haber una toma de conciencia y un cambio de posición respecto a mi historia, ¿no? Cuando yo comparto cómo me estoy viviendo, cuando yo me identifico con algún personaje y digo, mira, esto a mí también me pasó algo similar, y mira cómo esa persona, ese personaje del cuento salió adelante, pues yo también, y es un reconocimiento de los recursos que van adquiriendo, ¿no? Que vamos adquiriendo, y que si no se han reconocido en la sesión de lectura, pasa, se dan cuenta, cambian de posición y entonces se empoderan, ¿no? Se pueden llegar a empoderar y escribir otra historia. Si a lo mejor la historia que he venido escribiendo o que escribieron para mí los que estaban atrás no es de mi total agrado o no me favorece en este momento, bueno, agradezco eso que escribieron y yo tomo la pluma y sigo escribiendo mi historia. Y es más o menos lo que pasa en el caso mío en las salas de lectura, ¿no? De pronto, una anécdota que tengo muy, muy presente fue un grupo, porque por no sé por qué razón, luego se juntaban más mujeres siempre, no sé, tuve muchos grupos de solo mujeres, ¿no? Y en uno de esos grupos el tema fue violencia de pareja. Y entonces las chicas de ese grupo habían pasado por situaciones de violencia de pareja y entonces de pronto se volvían a encontrar en el mismo escenario dudando si repetían. Y entonces fue maravilloso que a través del diálogo, que a través de ciertas lecturas, que a través de hacer contacto pues con esa sensación que no es de paz, cuando yo estoy decidiendo algo que no es bueno para mí, pues no siento paz. Entonces ellas contactan con eso y a través del diálogo y sobre todo de sentirse acompañadas y de que otras vivieran algo similar, tomaran decisiones diferentes. Yo pienso que ahí en realidad está el impacto así más fuerte, en mi caso, en las salas y en lo que he experimentado yo en trabajo con grupos, tomar otras decisiones, ¿no? Y hacer otras cosas de manera diferente, porque entonces son otras vivencias, ¿no? Y que no es lo mismo a lo mejor yo tomar conciencia sola que estar acompañada y que tener pues esa fuerza de las demás, en este caso que éramos mujeres, ¿no? Para decir, lo voy a hacer diferente, porque a lo mejor una ya lo hizo y nos puede contar que está del otro lado. Entonces ha sido muy bonito, insisto, esta experiencia de ver esos cambios, esas tomas de conciencia y de acción y esas otras voces, porque a veces hasta cambia la voz, ¿no? Cuando yo pues he cambiado de posición en mi propia historia, hasta me cambia la voz también. Y eso es lo que yo he podido ver en las chicas estas y en quienes han pasado por el círculo y por la sala de lectura. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Bueno, pasaríamos al siguiente punto, donde trataremos de converger en dos temas. Cómo el fomento a lectura o la mediación lectora puede allanar este camino hacia la construcción de una cultura de paz. Cómo también a través de la mediación lectora podemos impactar en el lector, ¿no? Que al final de cuentas, y mucho de lo que ustedes han estado comentando es sobre cómo la lectura transforma al otro. Además de que nos transforma a nosotros de manera personal, también estamos generando un cambio en el otro, ¿no? Entonces, cómo el fomento de lectura puede allanar el camino hacia la construcción de una cultura de paz.
En este caso iniciaremos con Mayra, por favor, para que nos comente un poco. Claro. Pues es el fomento a la lectura, en este caso, el tipo de personas con las que yo trabajo, es una puerta grandísima y maravillosa para ellos, que ha significado demasiado, o sea, que les ha ayudado bastante en su manera de ser, en su manera de vivir y de convivir con sus familias, porque estamos hablando de que ellos no tienen una cultura, pues muy amplia ni muy buena, ya les comentaba yo. Entonces, para ellos estas salas de lectura, sí han significado bastante en ese tenor, ya que ellos, a través de los libros, ellos han cambiado su manera de ser y su manera de ver el mundo. Es maravilloso, yo no sé si ustedes, pudieran, o sea, han visitado alguna vez alguna cárcel, cómo son ellos, su comportamiento, y al entrar en esta sala y nosotros abrirles estos espacios, estamos abriendo un mundo inimaginable para ellos, pues que no están afuera, que no están viviendo lo que estamos viviendo, que claro, o sea, la violencia, y ellos se enteran de las noticias y saben todo eso, pero al llegar ahí a esa sala, a ese momento, a esas 2 horas que yo comparto con ellos, 2 veces a la semana, para ellos me han dicho que es un escape tan grande, de estar en su realidad a esta que les brinda la sala de lectura. Yo no sé, a mí me frenan un poquito, por ejemplo, no me permiten prestarle los libros, tienen que leer nada más cuando están en la sala, y es con una de las cosas que yo he luchado bastante, porque se me dice, es que pueden, hacerles agujeros y pueden meter cosas, infinidad de cosas que me dicen, ¿no? Entonces ellos esperan. De hecho, yo voy llegando, y ya me están esperando bastantes afuera. Ya al principio empecé con 2 que 3, o sea, poquitos, y después ya tenía yo ya muchísimos. Ya yo trabajo ahorita, estamos hablando que en mi centro, yo trabajo en el Cererezo varonil, ahora tenemos más de 1000 internos, y de esos 1000 internos, yo trabajo con 120 aproximadamente, que al principio no, para mí es muchísimo, porque al principio nada más trabajaba con 3, 4, 5 y forzados, ¿no? Entonces ahorita para mí, es una maravilla, poder saber que me están esperando, que ya ellos están, entusiasmados por seguir con su lectura, por continuar en ese mundo que los saca de su realidad para ir a la realidad que ellos quieren, en la que ellos quieren estar a través de ese libro, ¿no? Y para mí ver esos cambios y ver esa motivación tan grande que les brindamos nosotros, híjole, para mí no tiene precio, o sea, para mí es algo maravilloso, ¿no? Poder ver esos cambios y poder ver que gracias a esto, que gracias, a las salas de lectura, nosotros podemos brindar ese espacio y ese desahogo, ¿no? En este caso, como son de las personas privadas de su libertad, es algo que a mí, bueno, en lo personal, a mí me llena muchísimo, yo poder ver y verlos ahí, cuando hacemos, ellos ya quieren hacer actividades, por ejemplo, cuando hicimos también los libros artesanales, fue para ellos también, o sea, ya querían estar haciendo y haciendo a cada rato, ya, y para mí, o sea, llegar con algo nuevo es algo también muy bonito y que me complace mucho. También, gracias a todas estas orientaciones que nos han dado, a las pláticas, a los cursos que yo he tenido, me ha llenado muchísimo y yo he sabido, para transmitírselos a ellos, y también gracias a las salas de lectura también por eso, y es un conjunto, ¿no? De todo esto, y a mí me llena muchísimo ver, esos cambios en esas personas privadas de su libertad, ¿no? Es más o menos lo que les comparto en ese tema. Muchísimas gracias, Mayra. Mariel, adelante. Gracias. Bueno, voy a ser concisa y les voy a compartir algo que escribí al respecto, ¿sale?
En la construcción de una cultura de paz, ¿cómo puede incidir el fomento, ¿no? Desde mi experiencia, considero que el trabajo grupal en las salas de lectura puede resultar terapéutico. Mediante la lectura y la escritura podemos espejearnos, colocar luz en esas zonas oscuras de la propia conciencia y ampliar el espectro de posibilidades respecto al qué y al cómo de la existencia. El solo hecho de ser escuchado puede sanar aspectos de la historia personal que inciden en las relaciones que se generan armónicas o no con los demás. El diálogo y la resolución de conflictos que suceden en la sala de lectura es un modelaje para lo que podría ocurrir fuera de ella. Entonces, estamos hablando de una tierra fértil para la paz. La paz que surge primero en la experiencia individual y que inevitablemente se expande a la comunidad. La paz que nace de un estar para mí y que me permite estar para los demás. La paz que emerge de una integración, de poder nombrarme y nombrar al otro, reconociendo todo lo que nos hace humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Gadiel, adelante, ¿podrías comentarnos un poco tu opinión al respecto? Me ha encantado casi como que todo lo que dijo Mariel tiene que ver con este fomento a lectura, que cómo incide, ¿no? Casi ha sido como una manera, sería reiterativo, creo que pocas cosas puedo decir ya. Creo que hablamos de ese aprendizaje que tenemos nosotras, ¿no? De estar ahí. Creo que se ha hablado mucho ya en muchos encuentros, etcétera, de ese poder que tiene la lectura de hacernos más asertivas, más empáticas, y creo que a eso vamos, ¿no? El libro es una herramienta que puede hacer una sociedad crítica y creo que eso es importante. Si revisamos muchas de las historias de los libros, encontramos ahí el conflicto en los personajes que lo viven, ¿no? Inclusive la violencia, ¿no? Muchos libros podemos ver reproducida la violencia en los mismos modelos que tenemos, que son estos patriarcales, heteronormativos, machistas. Entonces, básicamente tenemos la oportunidad de que el fomento de lectura, como bien dijo Mariela, nos permite incidir desde ahí, ¿no? Esa construcción, en ese acompañamiento, en ese aprendizaje, desde lo que es el conflicto, porque el conflicto es parte de nosotras, y desde ahí abordarlo, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad que tenemos tiene que ver con eso, cómo nosotras, volvemos ahí a esta parte, ya recapitulando, es como esta parte del ser individual, nosotras como mediadoras, la otredad, el otro, el respeto hacia esa forma de vivir. Creo que ahí la única cosa que quisiera decir es que cada persona tiene una cultura, no por no ser alfabetizado emocionalmente o virtualmente, etcétera, o digitalmente, no tiene una cultura. Cada una de nosotros tenemos una cultura y creo que es importante respetarla y aprender de sus procesos. Y eso también hace construcción de paz. Gracias. Muchísimas gracias, Gadiel. Vicky, por favor. Sí, retomando pues lo que han dicho mis compañeros en esta última intervención, pues tendría yo que, justamente me estaba acordando de que el día de hoy tuve la oportunidad de visitar el municipio de Paso del Grande, que pues es la puerta, digamos, a un gran corredor industrial de nuestro estado de Guanajuato y por supuesto del Bajío del país. Y estuvimos el año pasado ahí trabajando con algunos chicos, es una zona bastante vulnerable y con alto grado de violencia. Y gratamente estábamos platicando con una persona que suele habitar allí y pues mandamos saludos a nuestros chicos y todo, ¿no? Pero yo partiría de que cuando tú llegas y quieres trabajar con estas personas, tienes que partir desde su contexto, como dice Gadiel. Entonces, la fórmula que yo he aplicado, si no como receta, pero sí me ha funcionado, es partir de sus propias experiencias y luego esto vincularlo a los textos. Y por eso yo hablaba en mi escrito anterior, en una dialéctica, ¿no? En un ir y venir. ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo somos? Y eso también me da un punto de partida de explorar el terreno en el que estamos parados, que muchas veces de verdad salimos de ahí bien, porque yo no sé si el leer te da como un halo espiritual que te protege, porque de verdad nunca te ocurre nada. Gracias a la vida, a Dios, a la creencia que cada quien tenga, no te ocurre nada. Esto es maravilloso, ¿no? Y esta situación te hace, en esa valentía que yo comentaba, ser arrojado y atreverte a ir allá a aquellos lugares donde de repente
Hay gente que dice, no, no puedo, no hay recursos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar mi comentario, también comentarles este pequeño párrafo que también incluiremos por aquí. Yo considero que el fomento a la lectura incide de una manera directa en las personas y me atrevo a decir que casi en la totalidad de los casos de manera permanente. Es un acto sublime saber que muchos de tus usuarios, asistentes a talleres o alumnos viven en un mundo lector sin reconocerlo. Quiero aclarar esto. Pues la lectura nos rodea y es a partir del acercamiento con los textos que las personas reencontramos esa sensibilidad y sentido de supervivencia de nuestros ancestros. Después de haberte iniciado en las artes oscuras de la lectura por el placer, nada vuelve a ser igual, nada. Tu vida cambia, como dijo Mariel, absolutamente. Y ese acto lo ves reflejado en los ojos y en el rostro de los lectores con quienes has convivido. Hay una llama en el fondo de sus miradas cada vez que evocan algún pasaje o cuando recuerdan las experiencias que han vivenciado juntos. Así se vuelven personas que enjuician, que indagan, que cuestionan, pero siempre sabiendo que hay un límite y que esa barrera es un pacto invisible el cual no debes ni puedes transgredir porque es la base de cualquier convivencia y se llama respeto. Esas serían mis experiencias, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Cada uno de sus comentarios ha sido de verdad muy, muy valioso. Me gustaría que en un minuto cada uno de ustedes pudiera darnos una idea final para cerrar esta mesa. Dejaré el orden libre si alguien levanta la mano o les cedo el uso de la voz. Bueno, como no se animaron, entonces inicio yo. Bueno, Gadiel, adelante, Gadiel. Perfecto, rapidito. Según la OCDE, hablan de que solamente el 0.7 del Producto Interno Bruto se invierte en seguridad nacional. Vemos que el coste de la violencia en el país, estamos hablando de la paz, pero básicamente tiene un impacto económico, ¿no? Y ese impacto económico es 8 veces mayor al gasto en sanidad y 8 veces mayor al gasto en educación. El programa cumple 25 años, creo que es de los pocos programas de los que podemos hablar en todo el mundo que está mantenido por ciudadanos y ciudadanas. Creo que de ahí la importancia. Yo desde aquí un abrazo enorme a toda esa gente que mantiene este programa y que lo hace vivo, que ha pasado de una, digamos, por varios gobiernos de distintos signos políticos, y aquí se ve la importancia de cómo podemos invertir para que este programa cumpla otros 25 años desde este trabajo voluntario de las mediadoras, a las cuales mando un abrazo fuerte y sé que construyen la paz cada día a través de la mediación. Gracias. Muchísimas gracias, Gadiel. Mariel, por favor. Bueno, pues yo quisiera finalizar, nada más un momentito por aquí. Tenía unas frases que quería colocar y bueno, al final no me resultó. Sin embargo, considero que puedo compartir una de ellas que me parece que sintetiza mi aportación, mi propuesta y lo que yo puedo ver de este tema. Dice John Lennon: sal y obtén paz, piensa paz, vive paz y respira paz, y la tendrás tan pronto como desees. Y pues básicamente es esto que comentaban Gadiel y Vicky también y Mayra en relación con lo que podemos hacer o puedo hacer desde mi propia vivencia y mi propio sentir honesto y vulnerable para con el otro. Entonces sí, vamos a construir la paz y a vivir en la paz que pues finalmente, como dice Gandhi, es un camino, pues es de todos los días disponernos a vivir en paz. Primero aquí en mi templo interior y seguramente desde ahí a donde vaya, con ese halo que menciona Vicky, que me encantó esa analogía, y que ese halo proviene de una intención desde el corazón de compartir. Entonces, en este caso lo hacemos con la lectura, pero ahora sí que en cualquier contexto, aún no habiendo libros, la palabra es el vínculo. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Mayra, por favor. Sí, adelante. ¿Yo? No. Sí, te escuchamos, Mayra. ¿Sí? Bueno, pues felicitar al Programa Nacional Salas de Lectura por sus 25 años primero,
y que sean muchos más, que seamos más corazones, más voluntades, para que esto se haga tan grande y que seamos más, que nos hermanemos más en este círculo tan hermoso y tan bonito que nos llena de vivencias, y que nos hace vivir cosas que no imaginamos que podamos tener en nuestra vida. Y pues menos violencia y más libros, es lo que les puedo decir. Y gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Vicky, por favor. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, va a sonar reiterativo, pero la verdad es que me siento congratulada, muy, muy emocionada, de verdad, de que yo haya sido tomada en cuenta para esta hermosísima experiencia de compartir con ustedes. Y quiero atreverme también a decir que le estoy dando voz a muchos compañeros de salas de lectura en el estado de Guanajuato que hemos tenido estas circunstancias y que hemos tenido estas hermosas oportunidades de acercarnos a distintas zonas vulnerables en etapas distintas de nuestras vidas y de nuestras vidas lectoras también. Pero pues más que nada agradecer a ustedes, a Salas de Lectura, al Programa Nacional Salas de Lectura, en mi caso particular, y hablo también por otros compañeros de otras salas de lectura, agradecer al Instituto Estatal de la Cultura que nos ha arropado por muchos años, que nos ha brindado las herramientas necesarias, nos ha dado alas, nos ha permitido hacer. Entonces, yo aquí diría una frase de un maestro mío, paz descanse, decía él, primero pedían haciendo la analogía con los maestros, primero pedían libertad, se las dieron, no supieron qué hacer con ella. Bueno, pues Salas de Lectura nos da demasiadas libertades, sepamos aprovecharlas y hagamos buen uso de ellas en favor de una construcción de cultura de paz, pero yo diría por un sentido de la humanidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que, como bien decían, sería reiterativo. Los puntos en los cuales han convergido cada uno de ustedes, pues son innumerables. Creo que una de las cosas que tenemos que retomar y es que el tema de la violencia, pues es multifactorial, pero en este caso estamos de acuerdo que la lectura es un camino, ¿no? Un camino para la construcción de paz, un camino que nos transforma y transforma al otro. Y que va a tender los puentes para ampliar esta cultura del respeto y a la dignidad humana, ¿no? El respeto a la persona y al otro. Entonces creo que, como bien decía Gadiel en una de sus participaciones, Salas de Lectura tiene 25 años aportando a la construcción de la cultura de paz en este país, y creo que van a ser 25 y muchísimos años más. Porque las generaciones que vienen, estoy segurísima que van a seguir queriendo compartir, bueno, el libro como una herramienta para construir un México en paz, ¿no? Yo también comentarles que, bueno, siguen las actividades por los festejos de 25 años del Programa Nacional Salas de Lectura. En un momento más estará también el programa República de Lectores, entonces invitarlos a que nos sigan sintonizando, aunque nos sigan siguiendo en redes sociales y en cada una de las cápsulas que los mediadores y mediadoras, bueno, del país han estado presentes. Felicitarlos a todos, a ustedes y a todos los mediadores que integran el Programa Nacional Salas de Lectura, y también a todos los lectores, ¿no? Que al final de cuentas son el ser, ¿no? Son esta parte por la cual cada uno de ustedes desea y está constantemente haciendo voluntariado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, esperamos que este tema no se quede aquí, sino que creo que se va a seguir tratando de cada quien desde sus espacios, ¿no? En sus salas, con sus compañeros mediadores y con sus lectores. Muchísimas gracias.